Muy buenos días, hermanitos, aquí para empezar de nuevo con un nuevo estudio. Para empezar de nuevo con un nuevo estudio, valga la redundancia. Ustedes me van a perdonar en esta ocasión si escuchan ruidos de lejos, pero pues lamentablemente pide uno el favor de que bajen los volúmenes a los equipos y pues la gente no hace caso, ¿cierto? Pero igual hay que respetarlos a ellos también. Igual aquí lo que nos interesa es la palabra, la voz mía, ¿cierto? Muy bien, hermanitos. A ver, esto de defender a la Iglesia Católica, de utilizar la apologética para defender la Iglesia Católica, para defender la fe, para defender los principios bíblicos tal cual como los enseña nuestra Iglesia, que son los verdaderos, pues no basta únicamente con hablar de lo que es nuestra Iglesia. También hay que conocer a otras iglesias, en especial aquellas que son las que más atacan a nuestra iglesia. Yo he querido a partir de hoy y por unos 5 o 6 estudios más o menos, hablar de una de esas sectas. Voy a hablar de la Watchtower Bible and Tract, ustedes me perdonan el inglés. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Algo muy importante, cuando digo que voy a hablar de los testigos de Jehová, no voy a hablar, o sea, no quiero que lo tomen como que voy a hablar de estas personas que a diario están en la calle predicando, enseñando, tocando puertas. No voy a hablar de estas personas. ¿Saben por qué? Porque es que estas personas son nobles, son personas sencillas, son personas sinceras, son personas que te llevan un mensaje creyendo que ese es el verdadero mensaje bíblico. ¿Bien? Lamentablemente ellas son personas que no escuchan a la hora de uno argumentarles lo contrario, pero son personas que son sinceras a la hora de hablar, a la hora de llevar el mensaje. Lamentablemente no basta con la sinceridad, y eso es lo que yo quiero que veamos. No basta con ser sinceros para asegurar de que lo que estamos enseñando es la verdad. Mire, yo les voy a poner un ejemplo de un personaje bíblico. En la antigüedad existió alguien, un judaísta, se llamó Saulo de Tarso. Mire, este hombre defendía su fe locamente. Este hombre, o sea, defendía tanto las escrituras, defendía tanto la ley, que él fue uno de los más temibles perseguidores de los cristianos. De hecho, mandó a matar cristianos. Recordaremos el caso de Esteban, que fue un cristiano que fue apedreado. Y mire, ahí estaba presente este Saulo de Tarso. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y el mismo Jesucristo le habla a este Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Ve? Bueno, ya de ahí para acá conocemos la historia, cómo él se convierte al cristianismo y cómo él ya no es Saulo de Tarso, sino Pablo, el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Él lo hacía con sinceridad. Para él, lo que estaba haciendo, persiguiendo a esos tales cristianos, pues para él era lo mejor que podía hacer. Pero miren de que no era. No era lo correcto lo que estaba haciendo, pero era sincero. Así pasa con estos hermanitos testigos de Jehová. Estas son personitas que creen que están haciendo las cosas de la mejor manera y son muy sinceros. Son gente buena, no son gente para maltratarla. Es más, yo les quiero decir una cosa, el 95% de los testigos de Jehová son excatólicos. Entonces, debido a eso, a que es tanto el porcentaje de excatólicos que están allá, que eso nos obliga a conocer qué es la Watchtower, cómo actúa la Watchtower. ¿Verdad que sí? Y también hay otro motivo, es que miren de que hoy por hoy, y eso está comprobado, hay muchísimos católicos que están estudiando la Biblia, entre comillas, con los testigos de Jehová. Pues miren, cuando un católico empieza a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, ya hay un 90% de probabilidades de que él sea mañana un testigo de Jehová. Que él abandone la iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia donde él se bautizó, y vaya y termine allá con los protestantes, ya él protestando en contra de su anterior iglesia. ¿Ve? Entonces, ¿por qué este afán de enseñar qué es la Watchtower? Bueno, el afán radica en lo siguiente, hermanitos, en que si usted quiere saber qué es la Watchtower, qué enseña la Watchtower,
¿De qué vive la Watchtower? ¿Cómo se sostiene la Watchtower? Usted no le puede preguntar a un testigo de Jehová eso, porque los que menos conocen a la Watchtower son los mismos testigos de Jehová, los activos, ¿cierto? Eso hay que preguntárselo a alguien que los investigue a ellos, que los estudie a ellos. El testigo de Jehová no lo hace, porque allá se los prohíben. Allá les dicen, vea, no cuestione a la verdad. Es que ellos ya se arrogaron ese título de la verdad. Ellos dicen que ellos son la verdad, la Watchtower. Estoy hablando de la Watchtower, ¿no? Ellos dicen que ellos son la verdad. Imagínense, ya le quitaron el título a Jesucristo. ¿Sí recuerda quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y solo la Biblia es la verdad. Ahí está la verdad. Pero ellos dicen que son la verdad. Y con eso convencen a las personas, las van convenciendo hasta que terminan metidos allá. Muy bien. ¿Por qué yo digo de que es necesario, a ver, que no hablemos únicamente de nuestra iglesia? A mí ya un católico me dijo, pero es que eso sería una manera de atacarlos a ellos. Mire, usted ve un boxeador que se va a enfrentar a otro boxeador. ¿Cómo creen, cómo creen ustedes que se preparó cada uno de ellos? En los resultados, en la pelea, es cuando usted se va a dar cuenta, ¿cierto? El que más estudió al enemigo fue el que triunfó. De eso se trata, de eso se trata. Un boxeador no es el que más duro pegue, sino el que más inteligente pelee, ¿cierto? ¿Y cómo aplican su inteligencia? Bueno, a ver, el otro zurdo, yo no soy zurdo, el otro pega más duro con esta mano, yo me le defiendo así. Es decir, ¿sí me entiende? Es conociendo al enemigo como usted lo puede enfrentar con éxito. De eso se trata, de eso se trata. Que nosotros conozcamos de ahora en adelante quiénes son los testigos de Jehová. La Watchtower. ¿Quiénes son? ¿Qué enseñan? ¿Por qué es tan peligrosa la doctrina de ellos? Mire, yo les voy a dar un pequeño recuento aquí de lo que ellos creen y por lo tanto lo que enseñan. Por ejemplo, para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús es una creación. Jesús fue creado. Para ellos Jesús es un simple ángel y punto. Y todavía dicen que son cristianos. O sea que no sé cómo dicen que son cristianos, pero a la vez no creen que Jesús es Dios. Porque ser cristiano significa creer en Cristo y creerle a Cristo. Y la Biblia dice que Jesús es Dios, pero para ellos Él no es Dios. Entonces ese es un tema que hay que aclararlo. Y yo tengo todas las herramientas, todos los argumentos para mostrarles bíblicamente que Jesús sí es Dios. Por ejemplo, ellos no creen que Jesucristo murió crucificado. Mire una tremenda blasfemia que hay aquí. Ellos dicen que Jesucristo murió colgado en un madero de tormento. Bueno, con la Biblia de ellos, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que yo voy a mostrar acerca de la Watchtower lo voy a utilizar en todos estos estudios con la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de ellos. Y yo con la propia Biblia de ellos les voy a mostrar en un futuro que Jesucristo sí murió crucificado. Con todo y que en la Biblia de ellos no existe la palabra cruz. En esa Biblia, los que tengan acceso a esa Biblia se darán cuenta que en ninguna parte van a encontrar la palabra cruz. Ahora, ellos dicen que la Biblia ordena que hay que ser testigos de Jehová. Bueno, la Biblia nuestra, la Biblia cualquiera, con la excepción de la de ellos, no muestra que tenemos que ser testigos de Jesús. Eso es algo que tenemos que aclarar y que yo lo voy a hacer más adelante con la propia Biblia de ellos. El bautismo. Ya nosotros sabemos cómo mandó a bautizar Jesucristo y en qué iglesia es que hay que bautizarse. El bautismo de ellos no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Así te lean textos bíblicos, se los voy a probar más adelante. Para ellos la vida eterna es en la tierra. Mire, la Biblia nos habla de que todos tenemos un puestico en el cielo, que Dios nos está preparando un lugar en el cielo. Pero ellos con la Biblia, con textos sacados de contexto, te muestran que la vida eterna es aquí en la tierra. Bueno, vamos a aclararle con su propia Biblia que la vida eterna no es en la tierra y les vamos a mostrar el porqué o los porqués. La vida eterna es en el cielo. Para ellos, el repetir oraciones no es correcto. Ellos no repiten oraciones, dicen que no las repiten, pero también nos hunden. ¿Por qué? Porque el católico repite y repite y repite y repite. Pues vamos a mostrarles con su propia Biblia de que sí hay que repetir oraciones.
Si usted no repite oraciones, usted no está hablando con Dios. Y la oración es eso, hablar con Dios, ¿cierto? Mire, algo que a mí me llamó poderosísimamente la atención es la creencia de ellos en cuanto a la Navidad. Ellos dicen que la Navidad es satánica. Y yo hablé con unos testigos de Jehová y me dijeron que jamás han dicho que son satánicos, que la Navidad es satánica. Ah, pero dicen de que los 3 reyes magos no eran reyes magos, sino que eran hechiceros. Yo tengo literatura de ellos acá, tengo las revistas, en donde se dice que ellos son astrólogos e hechiceros. Si estamos hablando de hechicería, estamos hablando de satanismo. Es más, ellos dicen de que la estrella que los dio a ellos hasta Jerusalén, esa estrella no la puso Dios, esa estrella la puso allí fue Satanás. Entonces, ¿qué dicen de la Navidad? Pues que es satánica, aparte de otras cosas, ¿no? Bueno, vamos con su propia Biblia a mostrarles después que la Navidad es santa, que la Navidad no es satánica. Y que eso de que en la Biblia no se dice de que celebremos el nacimiento de Jesús, les vamos a mostrar con su propia Biblia de que el nacimiento de Jesús sí hay que celebrarlo. Ahora, también nos critican, ellos con tal de pisotear al sacerdote, pues en la Biblia dice de que no hay que llamar padre a nadie sobre la tierra, basándose en un solo texto de la Biblia. Está ahí en el capítulo 23 de Mateo, versículo 9, creo, ¿sí? Sí, listo. Otra cosa, las transfusiones de sangre. Mire, son miles de personas las que han dejado morir por no transfundirles sangre. ¿Y por qué? Porque según ellos, en la Biblia está prohibido el ingerir sangre, pero ellos la conectan con transfundir sangre. Pues con su propia Biblia, con hechos, con historia, les vamos a mostrar que eso es un pecado aterrador. Eso es un pecado aterrador, dejar morir a la persona sin ofrecerle los primeros auxilios. La transfusión de sangre está dentro de los primeros auxilios. No cumplen años. Ellos nos dicen que en la Biblia está prohibido celebrar cumpleaños. Y lo muestran con textos, ¿no? Solo que lo sacan de su contexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mostrarles directamente que están equivocados. ¿Bien? Esas son enseñanzas que le meten a la persona y la persona termina metido allá creyendo en todo eso y odiando a su anterior iglesia, a la que no le brindan ni siquiera la oportunidad de defenderse. ¿Por qué? Porque allá le dicen, vea, usted aquí tiene todo, usted no escuche a los de afuera, porque usted sabe que ese Satanás es el que está actuando. Entonces ya empiezan a odiar a su iglesia, a odiar a sus antiguos hermanitos católicos, porque ya son los malos. ¿Bien? Entonces yo quiero empezar hoy por mostrarles cómo actúa la Watchtower. Voy a mostrarles un solo puntico, un solo puntico. Por ejemplo, el concepto que tienen ellos acerca del salario del trabajador, de cómo poner a trabajar a las personas de gratis y decir que eso está en la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo construyen los salones los testigos de Jehová? ¿Recuerdan de que ellos viven construyendo y construyendo salones? Muy bien. Yo les voy a comentar para los que no saben. La Watchtower, ¿cómo construye los salones? Miren, por ejemplo, aquí hay una congregación, tienen un salón, entonces sucede de que ya la gente es mucha y ya no caben, entonces hay que construir otro salón. ¿Qué hacen? Mandan una carta allá a la sociedad, allá a la central, y allá les dicen busquen el terreno. Miren, escúchenme bien, para que después no vamos a tener malos entendidos. Mire, primero, la sociedad dice busquen el terreno, buscan el terreno. Vienen desde allá y ven el terreno, sí señor, se va a construir el terreno. Hacen los planos, sacan los cálculos de gastos y toda aquella cuestión. Entonces la sociedad presta el dinero, ojo con todo lo que les voy a decir. Primero, presta el dinero para construir el salón. Lo presta, no lo regala, lo presta. Presta el dinero para construir el salón. ¿Listo? Bueno, ahora empieza la construcción del salón. ¿Quiénes lo construyen? El 90%, 90 y tanto por ciento de la mano de obra es gratis. Lo hacen los mismos testigos de Jehová. Van y son soldadores, son albañiles, son pintores, son gente calificada y no reciben un solo peso. Trabajan de gratis todo el tiempo que dure la construcción del salón. Trabajan totalmente de gratis. Pero como se dice que es para Jehová, que es el salón del reino para Jehová, entonces, a ver, ¿cómo le vamos a cobrar a Jehová? ¿Sí o no? Por eso no le pagan a los trabajadores. Luego de que ya está construido el salón, que está todo hermoso, porque hacen unas bellezas de salones, ¿qué hacen? Viene la dedicación.
le dedican el salón a Jehová. ¿Qué significa la dedicación? Se le entrega el salón a Jehová. Ese salón ya pertenece a Jehová. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es para la adoración de Jehová. Muy bien. Ahora, ese salón tiene que tener un propietario aquí en la tierra. Ya que no adivinan quién es el propietario. Pues el propietario es la Watchtower. Ese salón es de la Watchtower. ¿Recuerdan quién fue el que prestó el dinero para construirlo? La Watchtower prestó el dinero, ¿cierto? Para construirlo. Ahora el salón figura ¿cómo? Como propiedad de la Watchtower. Bueno, ¿qué viene ahora? Ahora ya que está construido, ahora ya se van a empezar la congregación o las congregaciones que fueron las encargadas de esa construcción del salón. Esas ya quedan con la culebrita, perdónenme la expresión, con la culebra, con la Watchtower. Tienen que devolverle el dinero que fue prestado por ella. ¿Ve? Tienen que pagarle el dinero a la Watchtower. Dense cuenta de eso. Pero aquí viene algo, no olviden cada detallito de lo que les estoy diciendo. Viene algo peor. Le pagan el dinero a la Watchtower, que en este momento es la dueña del salón, y se lo pagan con intereses. Tienen que pagarle con intereses. ¿Se dan cuenta ahora? Vayan viendo los detallitos, porque ahora les voy a mostrar con la Biblia lo horrendo que es esto que hace la Watchtower. ¿Listo? Ahora, viene algo que esto sí es pues como la copa que rebosó el vaso. Si se atrasan, óigame bien, si se atrasan en el pago de las cuotas, si se atrasan en el pago de las cuotas, ¿qué hace la sociedad? Bueno, ya estos no están en capacidad para pagarme el salón. Les quita el salón y lo vende. Les quita el salón y lo vende. Si se atrasan. Yo tengo testimonios de eso. ¿Hay algo más? Mire, hay una cantidad de salones que ya no se usan. ¿Saben por qué? Porque la cantidad de gente que tenían antes ha ido disminuyendo. Entonces, como ya no se reúne toda aquella cantidad de gente, así ya hayan pagado el salón, pues ya la sociedad se hace, otra vez, cargo del salón y lo vende. O sea que salón donde se atrasaron para los pagos, salón que se vende. Salón en donde ya no se reúne mucha gente, bueno, vuélvanse a reunir allá en el anterior los poquitos que quedan y se vende. Tienen una compra y venta de salones brutal a nivel mundial y tengo las pruebas de todo esto. Bien, ahora, pues vamos a ver una cosa. Ya tomaron en cuenta todo esto, ¿no? Ellos son los que prestan el dinero para la construcción, no le pagan a los trabajadores la construcción, o sea que la construcción sale con mano de obra gratis. Luego, convenciendo a la gente de que es una ¿qué? ¿Es una qué? Obra para Dios, para Jehová. Así que, ¿cómo le vamos a cobrar a Jehová? Pero después la propiedad pasa a ser de la Watchtower y encima de eso esas congregaciones tienen que pagarle el dinero que la sociedad prestó y se lo tienen que pagar con intereses. Después la sociedad, cuando le dio la gana, lo vende porque ahí están las pruebas y cualquiera que las necesite, métanse. Venta de salones de la Watchtower para que se encuentren la cantidad de salones que venden en el mundo entero. Eso está bien hecho. Eso de verdad está bien hecho. Eso es bíblico lo que hacen la Watchtower. Pues miren, Dios ama al trabajador, Dios exige el salario del trabajador y Dios toma en cuenta a aquellos los que abusan de los trabajadores. Por ejemplo, vamos a empezar con la Biblia. Vamos a leer ahí en Levítico capítulo 19, vamos a leer el versículo 13 de Levítico capítulo 19, versículo 13. Miren lo que dice, mire cómo Dios defiende al trabajador, al que la Watchtower pone a trabajar de gratis. Miren lo que dice, no debes defraudar a tu prójimo y no debes robar. El salario del jornalero no debe quedarse contigo toda la noche hasta la mañana. ¿Se da cuenta? No debes defraudar a tu prójimo, no debes robar el salario del jornalero. Dice, no debe quedarse contigo ese salario todo el día, toda la noche, hasta el otro día. El jornalero tiene que recibir su paga. Eso es una orden de la Biblia, eso es una orden de que el mismo Dios da, ¿cierto? Miren lo que habla aquí Jeremías capítulo 22, versículo 13. A mí me llama la atención, miren lo que dice acá.
acerca de aquellos que no le pagan al asalariado, al trabajador. Jeremías 22:13 dice, ay de aquel que edifica su casa, pero no con justicia. Oigan eso, hay de aquel que edifica su casa, pero no con justicia, y sus cámaras superiores, pero no con derecho. Ahora miren lo que dice, por el uso de su semejante, que le sirve de balde, y cuyo salario él no le da. Estoy leyéndolo de la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que hicieron los testigos de Jehová. Entonces aquí mire, dice el mismo Dios, hay de aquel que edifica su casa, poniendo a trabajar de balde a la persona, y no le da su salario. Mire, un Dios que se enoja porque alguien construye su casa abusando de las personas. ¿Usted cree que ese Dios está contento con que le construyan su salón del reino, entre comillas, sin pagarle a los trabajadores? Ahí se estaría contradiciendo el mismo Dios. Eso no está bien, eso no está correcto, porque Dios odia que se ponga a trabajar de balde a las personas. Bien, ahora miren lo que dice Esdras, capítulo 6, versículo 8. Y aquí tenemos el ejemplo de un rey, mire, de un rey pagano, no de un rey de Israel. Esdras, capítulo 6, versículo 8. Aquí estamos hablando de Darío el persa. Darío fue el rey de Persia. Persia fue la potencia que dominó a Babilonia. Y Babilonia ya antes había subyugado a Israel, a Jerusalén. ¿Se acuerdan de que los israelitas estuvieron cautivos allá en Babilonia? Pues bueno, ese Babilonia que fue vencido por Darío el persa. Este Darío es el que le concede a los israelitas volver a construir el templo. Y mire, y él era un pagano, él no era judío, él no era israelita. Y mire la orden que da ese Darío, el persa. Dice así en Esdras 6:8. Y por mí se ha dado una orden, o sea, yo he dado una orden. Recuerden que esto es vocabulario utilizado por la traducción del Nuevo Mundo, porque es en ella que estoy leyendo. Y por mí se ha dado una orden en cuanto a lo que ustedes harán con estos ancianos de los judíos para la reedificación de esta casa de Dios. ¿Ve? Ajá, le está ordenando a los suyos. ¿Qué deben hacer con los ancianos de los judíos que van a reedificar el templo, cierto? Y dice, y de la tesorería real del impuesto de más allá del río, se dará prestamente el gasto a estos hombres físicamente capacitados, sin cesación. O sea, de continuo, ellos le tienen que dar todo lo que necesiten los que van a reconstruir el templo. Todo. Y cuando se habla de todo, es de todo. No se está hablando de materiales, porque ahí se iba a utilizar a muchísima gente, muchísimo tiempo. Y esa muchísima gente, en ese muchísimo tiempo tenían que comer, tenían que vivir. Por lo tanto, necesitaban su salario. Y el rey Darío, un pagano, ordena que se les dé todo lo que necesitan, incluidos su salario. Ahora, esto está de acuerdo con lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo. Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice Pablo allí. Porque la escritura dice, no debes poner bozal al toro cuando trilla el grano. Miren, no debes poner bozal al toro cuando trilla el grano. También el trabajador es digno de su salario. Mire, está escrito, dice el mismo Pablo, el trabajador es digno de su salario. Eso de poner a trabajar a la persona gratis, eso no es correcto, eso no es bíblico. Y mucho menos porque es el salón para Jehová. Pues mire que el mismo Dios nos lo dice ahí en Jeremías. Todo aquel, o sea, él no está de acuerdo con aquel que construye su casa y pone a trabajar de balde a un trabajador y no le da su salario. Así como él odia al que pone a trabajar de gratis al trabajador, él no va a aceptar que alguien de buen corazón
vaya a trabajar en su salón del reino gratis. Eso no es bíblico, eso no es Jehová el que les está quitando el sueldito a las personas, es la Watchtower. Perdónenme que hable tan directo, pero es que hay que hacerlo de esa manera para que estos católicos que están estudiando la Biblia con los testigos de Jehová conozcan cómo actúa la Watchtower. Porque el mismo testigo de Jehová no se lo va a decir, no porque no se lo quiera decir, es que él no lo sabe. Esto lo analizamos los que estamos acá afuera, los que estamos investigando y los que sí de verdad estamos interesados en saber cuál es esta religión, cuál es aquella otra. ¿Sí me entiende? Solo así, conociéndolas a ellas, vamos a defender nuestra iglesia como debe ser. Ahora, aquí hay otro detallito y no lo pasen por alto. Lo vamos a leer en Éxodo capítulo 22, versículo 25. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Que esa sociedad Watchtower presta el dinero, se construye el salón, luego se escritura a nombre de ellos, o sea que es de ellos, luego hay que pagarles el dinero y con intereses, porque se le paga con intereses. Pero es que miren lo que dice Éxodo 22, 25, y ustedes me dirán si estoy exagerando o es que la Biblia está equivocada o qué es lo que pasa. Dice así: si le prestaras dinero a mi pueblo, al afligido al lado tuyo, no serás como un usurero para con él. Dice, ustedes no deben imponerle intereses, no deben imponerle intereses a la persona que se le presta el dinero dentro del pueblo de Dios. Entonces ellos prestan el dinero, se quedan con el salón después de construido, no le pagan a los trabajadores, encima hay que devolverles el dinero y con intereses. ¿Eso es bíblico? ¿Podemos decir que esa sea una religión que Dios acepte? ¿Podemos decir que ese sí es el pueblo de Dios? Jamás. Eso no se puede ni siquiera mencionar, porque no es así. No es así. Están robando al trabajador, abusando de la buena fe del trabajador. Pero esto para Dios no está escondido, hermanitos. Esto para Dios no está escondido. Si nosotros recordamos lo que dice Mateo 7, no lo vamos a leer, pero yo se lo voy a mencionar, ustedes lo leerán en su casa. Mateo 7 desde el 18 en adelante. Aquí es cuando dice de que un árbol bueno no dará fruto malo y un árbol malo no podrá dar fruto bueno. Dice, por su fruto los conoceréis. Dice Dios, ¿por qué? Porque Él sabe quién está actuando de buena voluntad, de buena fe y quién no lo está haciendo. Y una organización que haga esto, que abuse así de los trabajadores, no puede ser un árbol bueno, no puede producir fruto excelente. Es por eso que después el texto, después del versículo 20 en adelante, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Señor Jesucristo que está en los cielos. El que hace las cosas como lo dice la palabra de Dios, la verdad que es la Biblia, no ellos no son la verdad. Ellos no son la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Si haces las cosas como está allí en la palabra de Dios, maravilloso. Pero si no lo haces, puedes decir que eres la mejor organización de Dios en la tierra y eso es totalmente falso. Ahora, Dios no les quita los ojos de encima a ellos. Dios no se los quita. Y a mí me gusta como lo dice Santiago en el capítulo 5. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 4. A mí me fascinan estas palabras, porque esto nos llena como de ese fresquito, como de saber que no importa cuánto abusen hoy aquí en la tierra. El problema es lo que se les viene después a ellos allá, cuando tengan que arreglar cuentas con Dios. Santiago 5:4, mire lo que dice. Dice, miren, el salario que se debe a los obreros que cosecharon sus campos, pero el cual ustedes le retuvieron, no se los entregaron, sigue clamando. Mire, el salario del trabajador sigue clamando. Ese salario que no les fue entregado al trabajador sigue clamando. Y mire lo que dice, y los gritos por auxilio de los segadores, o sea, de los trabajadores, han entrado en los oídos de Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice, el grito,
ese dolor del trabajador que no se le paga, que se abusa de él, que porque estamos construyendo el salón para Jehová, eso clama a Dios. Eso clama a Dios. Pero lo más lindo, lo que nos dice aquí, que eso ya fue escuchado por Dios. O sea que tarde que temprano, Dios les va a traer a ellos lo que de verdad se merecen. Lo que de verdad se merecen. Lo que dice, por ejemplo, como dice ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 5. Miren lo que dice Malaquías 3, 5, para que vayamos cerrando. Dice, y ciertamente me acercaré a ustedes para el juicio. Oiga, esto sí que es importantísimo. Para el juicio. ¿Sabían ustedes que para los testigos de Jehová eso del juicio es mentira? Ellos enseñan de que eso del juicio eso es mentira, que eso no existe, que el que se murió, muerto el perro, se acabó la sarna, que eso del juicio es mentira. Pero mire lo que dice acá, y ciertamente me acercaré a ustedes para el juicio. Para el juicio. Ese juicio sí existe. Y ellos están llamados a ese juicio, todos estamos llamados a un juicio, ¿no? Pero por lo que hacen ellos serán llamados a ese juicio. ¿A quiénes dice que se va a acercar? Y dice, y ciertamente llegaré a ser testigo veloz contra los hechiceros y contra los adúlteros y contra los que juran falsamente, y aquí viene el puntico, y contra los que actúan fraudulentamente con el salario del trabajador asalariado. ¿Se dan cuenta? Ahí sigue hablando del que va en contra de la viuda, el que abusa del huérfano, del padre, de los que apartan al residente forastero. Bueno, listo. Pero el puntico que nos interesa, que Dios los estará llamando a juicio. ¿A quiénes? Aquellos que actúan fraudulentamente con el salario del trabajador, con los que se roban el trabajo, el sueldo del trabajador, con los que ponen a trabajar a la persona de gratis, con la excusa de que como es para Jehová, entonces ¿para qué cobrar? ¿Para qué pagar? No, señores, no, señores. Dios ama al trabajador y exige que se le pague su salario, pero allá ya lo vimos, ya para cerrar, ya vimos de que primero prestan el dinero, luego se construye el salón, se lo dedican a Jehová, pero esas congregaciones tienen que devolverle el dinero a la Watchtower y se lo tienen que devolver con intereses, porque aquí en Éxodo, como dice, de que no se le debe cobrar intereses. ¿Ah? Y lo peor, cuando ya no pueden pagarlo porque se ahogaron, porque no pudieron, les quita el salón y lo venden. ¿Ah? Y si ya ese salón se queda más bien solito porque ya la gente se ha ido, vuélvanse a reunir los poquitos que quedan en el salón anterior y ese salón lo venden. O sea que eso es dinero, dinero, dinero y dinero sin importarle el amor al prójimo. Pues ahí en Hebreos 10:31, que tampoco lo vamos a leer, pero sabemos lo que dice. Ahí dice, es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué dice esto? Porque a esos que abusadores, Dios ya les tiene su precio. Dios ya les tiene su paga. A ellos sí que les tiene su paga. Ustedes dirán, hermanitos, de por qué yo sé todas estas cosas. Pues yo se los voy a decir. Por dos motivos. Uno, porque investigo de raíz a la Watchtower. Porque el testigo de Jehová no conoce la Watchtower. Ellos están allí, pero no la conocen porque es prohibido que ellos cuestionen esa religión. Y por el otro lado, hermanitos, para hablarles con total sinceridad, yo fui testigo de Jehová por casi 20 años. Casi 20 años estuve allí. ¿Y saben por qué salí? Salí por rebelde. Ese fue el remoquete que me dejaron allá. ¿Y saben cuál fue mi rebeldía? Que hice muchísimas preguntas. Y cuando no obtuve respuestas, pues yo dije, Dios mío, ¿en dónde estoy metido yo? ¿Y por qué yo no tenía las respuestas, hermanitos? Porque como no conocía la Biblia, sino como ellos me la enseñaban, yo sabía que habían cosas muy malas, pero honestamente no tenía el conocimiento para rebatirle sus cosas malas. Hoy en día sí. Hoy en día yo tengo maestros que sí me han enseñado, y hay uno que ustedes lo conocen, la mayoría lo conocen, se llama el padre Luis Toro. Con él es que yo he aprendido todo lo que he aprendido y hoy me siento feliz de estar de nuevo aquí en mi iglesia, de haberme confesado por mi pecado de apostasía. Y tengo una labor impuesta a mi Señor Jesucristo.
cuando Él dice vayan y hagan discípulos, cuando Él nos manda a enseñar su doctrina, pues yo qué tengo que hacer? Aclararle a las personas, mostrarles qué enseña una religión que definitivamente no es cristiana. ¿Sí? Ya aquí les dejo, así como abrebocas, esto sobre lo que es el salario del trabajador, para que entiendan cómo es que la Watchtower tiene tantísimo dinero y cómo es que consigue el dinero, ¿cierto? Es abusando de los trabajadores. Ustedes lo podrán comparar con su propia Biblia, se darán cuenta que no es rabia con el testigo de Jehová del común, no, no. El testigo de Jehová del común es una persona linda, hermosa, sincera, que va con la mejor de las intenciones, aunque con un horrendo mensaje que ellos creen que es el mejor de los mensajes. En el próximo estudio vamos a seguir tocando temas que enseñan la Watchtower, pero que son temas que son peligrosísimos, son temas que si te dejas convencer terminas metido allá odiando tu verdadera iglesia, la iglesia donde tú eres de verdad bautizado, la iglesia que sí fundó Jesucristo, que es la católica. Que el Dios del cielo me los bendiga.